Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el primer videíto de preguntas y respuestas, como había comentado en el video introductorio, este, de la serie de libros que se llama Nueva Vida en Cristo. Y bueno, que sean preguntas con respuestas que nos ayuden a volver otra vez a las cosas básicas de nuestra fe y a que la tengamos frescas. Eh, Me gustaría que oremos juntos. Papá, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites conocerte y tal vez volver a las cosas que para nosotros son muy sencillas, pero que tú quieres que estén firmes en nuestros corazones, Señor. Eh, Te pido por las personas que van a escuchar, por mí que voy a hablar, que seas tú, Padre Santo, enseñándonos a través de tu palabra lo que tú anhelas en este tiempo, Señor. Te damos muchas gracias y te bendecimos, Dios. Quédate con nosotros. Y que sea de mucha edificación, Señor. Amén. Amén. Bueno, eh, esta primera etapa se va a llamar la vida pasada, es decir, cuál era nuestra condición antes de que el Señor nos salvara. Eh, Obviamente esto es como para los que creemos en la fe y los que no creen, que puedan saber cuál es nuestra condición de la cual el Señor nos ha rescatado. Eh, y como que nos pone un poco bien las bases, porque muchas veces pensamos, Dios me salvó de qué o por qué. O sea, es mucho más allá del amor de Dios, mucho más profundo lo que el Señor quiere mostrarnos. Entonces, estas van a ser 3 preguntas acerca de la vida pasada. La primera pregunta es, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera vida eterna? Y el versículo con el cual vamos a responder es en Efesios 2:1. Entonces vamos a buscarlo. En Efesios 2:1, que es de la Biblia, bueno, como que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, eso queda en el Nuevo Testamento, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y uno dice, pero ¿qué delito cometí o qué pecado tengo? Bueno, Adán y Eva pecaron en el inicio, desde el principio, y ahora todos nacemos de pecado. Entonces nosotros podemos, el Señor acá lo está comparando a través de Pablo, así como la legislatura en cualquiera de las naciones, el que irrumpa una ley o la carta magna de la nación, necesita sí o sí pagar lo que le corresponde, sea una multa, si te comiste una luz, si robaste vas a la cárcel por el periodo de tiempo que diga la ley. En este caso, la ley en el Antiguo Testamento y aún antes de que existiera la ley, los hombres que amaron al Señor como Abraham y todos los que fueron antes de la ley, dice, el que cumpla tales cosas vivirá, el que agrade al Señor va a vivir. Pero en nuestra humanidad nosotros no podemos cumplir la voluntad del Señor, ni somos capaces plenamente por nuestras propias fuerzas de hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor nos hace volver en sí. Dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces vamos a responder la pregunta en base a esto, en base a las Escrituras. Dice, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera vida eterna? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había vida en nosotros. Y es como para reflexionar. La segunda pregunta es, según Romanos 3:23, ¿ha pecado toda persona? Y voy a responder, sí, ha pecado toda persona. ¿Qué fundamento bíblico hay para esto? Vamos a leer Romanos 3:23. Romanos 3:23. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién ha pecado? Toda persona. Entonces, nosotros la condición en la que nos encontrábamos era que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados en el versículo anterior, y que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es todo de Dios, el todo, o sea, no es solamente su nombre, no es solamente su poder, su omnisciencia, su omnipresencia, es todo de Dios. Estamos destituidos, no somos partícipes de la gloria de Dios, no somos partícipes definitivamente. ¿Por qué? Porque somos pecadores y el pecado nos separa de Dios, es una distancia que hay entre Dios que es santo
y entre un ser humano que es pecador. La tercera pregunta es que dice, nosotros estábamos condenados, porque entonces existe una condenación, existe una condición de nosotros como hombres antes de tener al Señor en nuestra vida, que es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos condenados y destituidos de la gloria de Dios. Y dice, ¿por qué estamos condenados? Existe una razón. Y la razón se nos las menciona en Juan 3:18. Y dice, bueno, voy a leer el 17 también. Dice Juan 3:17 en adelante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18 dice, el que en él cree, y se está refiriendo a Jesucristo, estas son palabras de nuestro Señor, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cada vez que mencionan la palabra unigénito Hijo de Dios, es como, a mí me salta el corazón porque, bueno, más allá del alma, de nuestras emociones, o sea, realmente unigénito Hijo de Dios, único en su género, no hay otro como él, 100% hombre y 100% Dios. Y el Señor se entregó a sí mismo no para condenarnos, porque siendo Él el que puede regir todas las leyes, del que puede regir quién tiene vida y quién no tiene vida, dijo, bueno, existe una sola paga y alguien tiene que morir. Dijo, bueno, yo mismo los voy a rescatar. Entonces Él no vino para condenarnos, sino para que seamos salvos por Él. Pero lo cierto es que nuestra condenación, y esta es la respuesta a la pregunta 3, ya, nuestra condenación está porque no hemos creído en el Hijo de Dios. Entonces, si alguien puede ser bueno, puede donar a instituciones, puede todo lo bueno, sobre una bandeja, puedes poner todo lo que puedas pensar, pero no creen en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Entonces, que el Señor nos ayude a ser conscientes de estas verdades. Existen más y existen muchísimas más cosas buenas, solo que esta es la clase 1 y está hablando de la vida pasada, de nuestra antigua condición, pero Dios hizo algo maravilloso. Y bueno, que vamos a ver en el próximo IGTV. Espero que sea de mucha bendición, que el Señor les bendiga mucho.